Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos todos aquí a esta sala virtual. Hola Jaime, Jenny, Mirna. Gusto de verles y pues estamos ya listos para empezar una clase más. Estamos en el manual de la obra del Espíritu Santo, página 68. Para que le busquen ahí donde voy a arrancar. Voy a iniciar con esta clase y pues bienvenidos a todos, a Olga y a cada uno de los que ya están aquí en la sala. Bueno, pues Padre, gracias te damos esta noche por la oportunidad de poder seguir aprendiendo y conociéndote. Gracias por las personas que en esta ocasión ya estamos listas para tomar esta clase, para meditar en tu palabra, Señor. Y Espíritu Santo, sé tú el Maestro, sé tú el que te reveles y que nos muestres la obra que quieres hacer, que nos hagas sensibles a tu voz, sensibles a tu guianza, Señor. Y gracias por los propósitos que tú tienes, Señor, en cada uno de nosotros, que propósitos que nos llevan a cumplir la voluntad del Padre. Amén. Ok, pues vamos a la página 69 y el siguiente punto que estamos viendo es el Espíritu Santo nos habla para dirigir a nuestras vidas. Para mí esto fue algo muy, muy especial el descubrirlo, porque pues no tenía esa conciencia de que el Espíritu nos hablara, que podíamos tener una comunión con el Espíritu Santo, que podíamos tener una relación con Él. Realmente no lo conocía, a pesar de que llevaba muchos años de cristiana, ¿verdad? O de creyente. Creo que a muchas personas le pasa lo mismo todavía, que no lo conocen. Y es importante saber que Él se comunica. Dice aquí en Hechos 8:29, son algunas escrituras donde podemos ver cómo el Espíritu Santo guiaba a la iglesia primitiva, a los primeros creyentes, así como los guió Jesús y los siguieron y fueron discipulados por Él. Bueno, Jesús se va a la presencia del Padre, a la diestra del Padre, y entonces envían al Espíritu Santo para que continuara. Decía, enviaré otro consolador que estará con ustedes. Entonces, vemos ahora los primeros, en las escrituras, en el libro de los Hechos, cómo lo mencionan. Dice aquí, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Es que fíjate cómo pues, le habló, tal vez no fue una voz audible, tal vez no fue una voz así como de trompeta, pero Felipe ya estaba muy sensible, ¿verdad? La guianza, ya tenían esa comunión con él. Y dice aquí, el Espíritu dijo a Felipe, no está diciendo el pelanganito o la persona le llamó, no, el Espíritu dijo, no está mencionando que le habló. Otra palabra que tenemos aquí, dice en Hechos 13:2, dice, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Aquí vemos a los discípulos, ¿verdad? Juntos están orando, están ministrando al Señor, están orando, están adorando, están juntos, ¿verdad? Y entonces en ese ambiente donde están en unidad, el Espíritu Santo habla. Y eso lo hemos visto muchas veces, estamos orando o estamos ministrando y sentimos esa vocecita interna, ese impulso del Espíritu que nos habla o nos trae una escritura y nos muestra algo, ¿verdad? Entonces aquí vemos al Espíritu Santo interactuando con ellos, guiándoles, y aquí dice, dijo también, habla, a que les habló. Entonces ellos supieron que era la voz del Espíritu de Dios, reconocieron su voz y supieron responderle. Por ejemplo, ¿qué tal si Felipe, el Espíritu Santo le dice, acércate y júntate a ese carro? Y Felipe está así como, ay, ¿seré yo? ¿Quién me está hablando? ¿Será Dios? ¿Será quién? O sea, si hubiera en él habido confusión o una sordera espiritual y no hubiera escuchado esa vocecita que le está diciendo, lo está impulsando, ve y acércate a esta persona. ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido esa experiencia? De repente, pues estamos en una tienda o podemos estar en X lugar, ¿verdad? Y sentimos un impulso, algo que nos atrae a cierta persona, sentimos darle una palabra, sentimos a veces darle un abrazo, sentimos ayudarle, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo nos está hablando, dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer. Entonces aquí vemos al Espíritu hablando y Felipe obedeciendo, no se fue de largo.
No, le dijo, sabes que tengo muchas ocupaciones, no tengo tiempo. Una ocasión, fíjate, iba yo de compras al centro de California y realmente pocas veces paso, no soy de las personas que voy cada semana, puedo ir cada mes, si bien me va, pero en esa ocasión pues me había ido a hacer unos mandados, compras que tenía que hacer. Llegando a la gasolinera ya del centro de California, yo sentí que el espíritu me hablaba, ¿no? Y háblale a esta familia, o ve con esta familia, ¿no? Y me ponía a una familia y sentía eso, ¿no? De ir a verla. Pero yo empecé, no, pero es que casi nunca vengo, vengo a esto, ¿no? Empecé yo como que no tan obediente, o quería yo todavía irme de compras o ya de hacer mis planes, pero el Espíritu Santo insistió, entonces, ok, vamos para allá. Entonces me voy con esta familia, ¿verdad? A saludarlos, que ya tenía rato de no verlos. Y estaban pasando por un problema una situación muy difícil, un problema muy difícil con uno de los hijos. Y llegué a platicar con ellos y todo, pues como siempre nos vemos con mucho gusto. Y yo sabía de la situación, pero ellos nunca se acercaron a comentarlo, a platicarlo, a pedir ayuda, pero para nada. O sea, como cada quien, yo lo soluciono solo o yo veré cómo lo soluciono, ¿no? Pero nunca de parte de esta persona hubo un acercamiento, decir, "Ay, pastores, ayúdenme, o pastores, hagan", ¿no? Pero el Espíritu Santo sabe. Entonces recuerdo que llegué y platicando con los papás, pues sí, el ambiente se sentía muy pesado, muy pesado. Y le dije, ¿por qué no me dejas que tu hijo se vaya a la casa con nosotros unos días? Y así como que fue ¿de veras nos ayudaría con eso? Pues claro. Entonces sentía que era necesario sacarlo del ambiente que ya estaba tóxico por la situación que él mismo estaba viviendo, y que por más que los papás quieran ayudar a los hijos, hay veces que están todos tan envueltos en el problema que no se escucha, que no se ve. ¿Se acuerdan que el domingo nos hablaba Sergio acerca de cómo estos dos discípulos iban de camino de Maús y Jesús mismo se acercó a ellos y sus ojos estaban todavía velados, no lo reconocieron, sus ojos velados no lo reconocieron, y sus pláticas, en unas pláticas de desesperanza, en unas pláticas de a lo mejor temor y tristeza, ¿no? Entonces menos podían ver. Entonces muchas veces cuando una persona está en una situación, viviendo una situación, ¿verdad? Su mente, sus pensamientos, todo está centrado en el problema, y viene y golpea las emociones y nubla la mente, y por más que quiere salir es como caer en un pantano y no puede salir. La familia quiere ayudar, pero no saben ya ni cómo ayudar. Entonces el Espíritu Santo sí sabe. Y a veces va a ponerte situaciones así, ve y habla con esa persona, como a Felipe, ve y acércate a ese carro. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Esta persona se vino a la casa. El conflicto era muy difícil, una depresión terrible, pero vimos cómo Dios en un lapso de 3 días lo resucitó. O sea, fue muy impresionante. Y no era ni de háblele, dile la palabra, no. Simplemente fuimos, comimos unos taquitos y la persona no quería venir, pero pues llegó un momento que le dije, pues vente a la casa que está haciendo aquí, todos modos, no nada tienes que hacer aquí o allá, entonces vente unos días para cambies de ambiente. Y me dijo, ok, sí voy, ¿no? Y se vino con nosotros y llegó y lo acomodamos en su recámara, le di un tecito, ¿verdad? Y descansa, le digo, y lo platicamos, o a ver qué, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Pues descansó y todo eso, y a la mañana siguiente le doy el libro, mis notas de Reconquistando Nuestra Tierra. En ese tiempo yo estaba armando el manual, estaba haciendo el estudio y armando ese manual. Y el Espíritu Santo me puso eso, ¿no? Enséñale las notas, que las lea. Y él le habló directamente, el Espíritu Santo le empezó a hablar. Cuando empecé a leer las notas, las notas y todo eso, el manual, lo que es el manual, se le empezó a abrir el entendimiento, se empezaron
quitar velos, a la misma palabra, el Espíritu Santo mismo le empezó a hablar directamente a él, a convencerlo. Me pidió, José Rosalba, ¿puedo tomar notas? Claro que sí, le digo, y él empezó a transcribir, a transcribir. Entonces me decía, estoy entendiendo, ya estoy viendo, ahora entiendo qué me pasó. Y empezó el Espíritu Santo a hablar. Realmente podríamos decir que el que le habló directamente fue el Espíritu Santo. Nada más nosotros tenemos que acercarnos y ser instrumentos para hacerle llegar lo que él quería hacerle llegar. Y ya platicando, ¿verdad? Pocos días, pero a los 3 días él dice, yo me siento muy bien, siento que ya pasó la tormenta. Y dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad empezó a liberar, la verdad empezó a abrir el entendimiento. Y eso fue suficiente, ¿no? Sergio habló con él también un día, 2 días estuvimos ahí platicando ya sobre lo que él estaba recibiendo, aprendiendo, ¿no? Afirmando la palabra, dando dirección. Y fue bellísimo porque a la fecha, ¿verdad? Pues su vida no volvió a ser la misma. Pero sabes que él me decía, después yo me enteré, ¿no? Que él le había dicho a Dios, en su desesperación, Dios, si tú hoy no haces algo, yo me voy a quitar la vida. Entonces, como Dios sabe, a veces tú eres respuesta a una oración, tú eres la respuesta, la contestación a una oración, simplemente cuando escuchas la voz de Dios y te dice, ve allá o haz esto. Yo no sabía que este chico había planeado quitarse la vida, pero el Espíritu Santo sí sabe, entonces te lleva y te acerca a ese carro que está ponchado, ¿verdad? O esa situación que está tan tremenda, y Dios te lleva a llevar palabra, a acercarle, a veces puede ser un vaso de agua, puede ser una palabra, un abrazo, no sé qué te va a decir, cada situación es diferente, pero yo te platico eso porque mi primera reacción era, bueno, pues es que yo venía a esto, ¿no? O sea, pero el Espíritu Santo, ve para allá, ok, adelante, Señor. Entonces, vamos para allá y le doy gracias a Dios que obedecí, gracias a Dios que no me amanecí en lo mío, ¿verdad? No, 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 o sea, pues que es lo que necesitas, y a veces le decimos, ¿qué quieres que haga, no? A veces que pensamos que esas cosas pueden esperar, pero en este momento el Espíritu Santo sabía que no podía esperar un día más y te lleva para que lleves para, ¿ok? Entonces yo creo que a lo mejor tú tengas algún otro testimonio, ¿verdad? Que de alguna manera como el Espíritu Santo te habló y cómo el obedecer trajo no solamente bendición a tu vida, sino bendición a la vida de otros, ¿sí? Ok, tenemos aquí también, vemos ahorita lo que decía, ¿no? Cómo están ministrando en conjunto los discípulos y en ese adorar, en ese buscar de Dios, ministrar a Dios, el Espíritu Santo tiene un ambiente propicio porque estás buscando de Dios. Entonces habla y cómo no hubo ahí pero ¿por qué? ¿Y por qué ellos? O sea, ellos luego apartaron, o sea, apártenme, o sea, sepárenme a Bernabé y Saulo. Está dando ya dirección, instrucción muy específica con nombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía un propósito diferente o especial para ellos. Entonces, qué bueno que los discípulos, ¿verdad? Todo este grupo fue sensible y que obedecieron y pudieron orar por Bernabé y Saulo, y no sé si salió al siguiente día o inmediatamente, ¿verdad? Pero lo que sí sé es de que hubo una dirección del Espíritu Santo y cómo esto enfocó la vida de estos dos hombres para abrir territorios y para hacer una obra. Entonces, qué importante es esto, que nos estamos dando cuenta que nosotros interactuemos con el Espíritu Santo, que nos relacionemos. Nosotros somos socios con Él. O sea, Él es el que lleva la batuta, Él es el que dirige, ¿no? Y nos va a hablar cuando sea necesario. Tal vez no todos los días te esté diciendo y te esté diciendo cosas, no, pero cuando sea necesario, el Espíritu Santo sabe cuándo debe comunicarse o cuándo debe hablarnos o las instrucciones que tiene que darnos. Entonces, pero si nosotros somos sensibles, vamos a saber reconocer cuál es su voz, vamos a reconocer cuál es su impulso, ¿no?
¿Por qué? Porque Él va a trabajar de acuerdo a los propósitos de Dios y siempre es para edificar o siempre es para cumplir un propósito en Dios. Entonces Él no habla por cuestiones egoístas o para vanagloria o hacernos perder el tiempo. Siempre que nos habla, ¿verdad? Hay un propósito en ello, ¿ok? Entonces, aquí es estar sintonizados, por eso a veces oramos, Señor, sintoniza mi oído con la frecuencia del Espíritu Santo, con las frecuencias del cielo, con la frecuencia de tu voz, ¿sí? La voz de Dios es potente, la voz de Dios es poderosa, la voz de Dios es como un silbo apacible. Entonces, hay el Salmo, creo que es el Salmo 29, habla sobre la voz de Dios, ¿no? En las aguas, en las que desgaja montes. Y su voz es importante que sepamos escuchar la voz de Dios. Otra vez vemos en Hechos 16, 6 y 7, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, perdón, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se los impidió. Aquí está hablando claramente que el mismo Espíritu Santo les dijo, cállense. A veces pensamos que el Espíritu Santo siempre nos va a decir, habla y habla y te abro puertas. No, aquí es el Espíritu Santo que está cerrando la puerta para hablar a Asia. O dice, van a ir, pero no hablan, ¿sí? Les prohibió, ¿sí? Por el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Fíjate que Asia fue una de las áreas más cerradas al Evangelio, más cerradas. Ahorita es una de las áreas cuando se abrió la ventana 2040. Hubo mucha oración, pero se abrió, hubo guerra territorial, guerra espiritual. Ahí todas esas zonas son musulmanes, ¿verdad? Y estaba totalmente cerrado al Evangelio. Pero gracias a su tiempo, pues Dios sabe hasta cuándo, ¿no? Pero ahorita está abierta, o sea, hay muchas zonas en Asia abiertas, en las Filipinas, en Singapur, en muchas partes, que hay un crecimiento. Tenemos un amigo al que estamos apoyando a través de misiones. El pastor es un evangelista impresionante, ¿verdad? Es muy joven con su esposa y Dios usando sus vidas fuertemente en Pakistán y están teniendo campañas de 20,000 personas y la gente está recibiendo a Cristo y está siendo bautizada, está recibiendo el don del Espíritu Santo, está haciendo cosas tremendas. Que no lleguen las noticias es otra cosa, pero están sucediendo. Yo he visto los videos, ayer y hoy estaba poniendo cuestiones de los bautismos, ¿verdad? O cuando oraban por sanidad por las personas. Pero ahora ya el Espíritu Santo está ahí. No vayas a una región donde no esté el Espíritu Santo. A lo mejor ellos hubieran dicho, no sé yo, y reprendo a Satanás que no nos deja entrar y creemos que es Satanás el que está impidiendo entrar. Si el Espíritu Santo no va adelante, ni vayas, porque vas a tu propia cuenta, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo, nos invita a participar, nos invita a ser colaboradores con Él. Pero a veces nosotros somos necios en querer, no, que es por aquí, es por acá y por aquí, es de esta manera. Entonces el Espíritu Santo te dice, bueno, pues hazlo. Se va a quedar callado, ¿verdad? Y hazlo. Tú ya sabes cómo hacerlo, tú ya tienes práctica, ya sabes y piensas que va a ser de esa manera, pero no siempre Él no va a ser un molde o una cosa metódica, por eso tenemos que seguirlo. Aquí volviendo, dice, y levántate pues, dice, no, dice que, y cuando llegaron a Misia, intentaron también, o sea, llegaron a otro lugar, en Asia no, llegaron a esta Misia, intentaron después ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió, ¿ok? Entonces, ¿cuántas cosas a lo mejor, ¿verdad? No se han abierto las puertas o no ha estado el momento, la gracia? ¿Por qué? Porque no es el momento. No es el momento o el Espíritu Santo no te está dando gracia para ese lugar. A lo mejor no fue para estos discípulos, era para otros discípulos que les está entregando el territorio, ¿sí? Entonces hay que ser sensible. Entonces dice aquí, dice que es necesario es que cada uno de los hijos de Dios podamos oír con nuestro espíritu, en nuestro espíritu, la voz del Espíritu Santo, para que podamos reconocerla por encima de otras voces y obedecerla.
hay muchas voces, hay muchas sugerencias, hay muchas opiniones, hay aún nuestra propia voz, nuestros propios deseos. Es que yo quiero así, yo lo soñé así. Fíjate que yo he visto a Dios cumpliendo muchas palabras proféticas o muchas cosas que habló a mi corazón, pero yo creo que el 95% no fue como yo lo pensaba, como yo lo creía. O sea, la respuesta está ahí, pero si no soy sensible, yo pienso que tiene que ser de esta manera o que Dios me tiene que hablar de esta manera, yo mismo puedo estar cerrando mi corazón para ver y obedecer a Dios. Cuando Jesús, por ejemplo, cuántas palabras proféticas fueron habladas por el Espíritu a través de los profetas del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Y todos saben que el Mesías venía, el pueblo de Israel estaba muy consciente y dónde iban a ser y muchas cosas están profetizadas, su muerte, su resurrección. Pero vemos cómo en sus expectativas y la manera como ellos pensaban que debería de venir o como debería ser la persona, ¿sí? Como ellos lo sentían, impidió que cuando llegó Jesús y aún les hablara físicamente, Jesús mismo como maestro, como un enviado de Dios, él decía el que es de Dios, las palabras de Dios. Oye, entonces a Jesús mismo no lo quisieron oír muchas veces, no lo quisieron recibir. ¿Por qué? Porque ellos tenían una perspectiva o un sentir o un pensamiento que los hacía cerrar el corazón a cualquier otra manera. Entonces, si el Espíritu Santo o Jesús mismo se les presentó, no lo escucharon. Entonces, es importante que seamos sensibles y el Espíritu Santo muéstrame, abre los ojos de mi entendimiento, dame claridad, que yo pueda estar seguro. A veces Dios nos habla y no estamos seguros que fue Él. Y yo eso también muchas veces así que lo sentías y después cuando lo confirmaba, cuando las cosas sucedían o confirmaba lo que te había dicho y decía, ay, gracias, eras tú, pues, porque también está en juego nuestra carne o nuestra propia vida, que si seré yo, hay un temor a regarla, hay un temor a fallarle o tomar una mala decisión, ¿sí? Entonces, eso hacía el Señor, pues obedeces y vas siguiendo el impulso del Espíritu Santo, pero a veces no eras tan segura. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a oír su voz, estás aprendiendo a confiar en lo que te está diciendo, ¿no? Porque a veces las cosas no son tan lógicas como la mente te lo dice, pero cuando después lo confirmas o a veces tú traes un mensaje que sientes que debes de compartir o una palabra y dices, ay Señor, pero ¿por qué esto, Señor? O no sientes, o sea, lo natural dijeras, es que esto no deberías, no es así o no lo sientes que es para el momento. Pero cuando lo obedeces y entonces tú das la palabra o te mueves en ello, confirmas que eres el Espíritu Santo. Y mira, en lo profético muchas veces te va a pasar esto, ¿no? Que estamos en una activación o tienes una persona y Dios te da una palabra para una persona y tu mente, tu lógica empieza a cuestionarla y Señor, ¿y qué tal? Y si no porque tú no lo entiendes a veces. Lo que te está diciendo tú no lo entiendes, pero pues te dice, ve y dile esto, ¿no? O te declara esta palabra. Y cuando la declara la persona que la oye, la persona que la recibe, dice, gracias porque esto es para mí. Ellos saben que Dios le está hablando. Entonces, nosotros simplemente somos canales para poder también transmitir el mensaje que el Espíritu Santo quiere dar, ¿ok? Dice, la razón por la cual la iglesia primitiva tuvo tanto éxito, dice, en la expansión del Evangelio es que la obra la estaba llevando a cabo el Espíritu Santo. Muchos dicen, es los hechos de los apóstoles. No, son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Era el Espíritu Santo el que estaba acrecentando a la iglesia, el Espíritu Santo el que atraía a las personas, el Espíritu Santo trabajando, ¿sí? Y los instrumentos a través de los cuales se trabajaba eran los discípulos o los apóstoles. Entonces, en la obra era el Espíritu Santo siendo el director, pues el coordinador o como le quieres llamar, era lo que le daba el éxito. ¿Qué ha pasado con la iglesia?
Si la iglesia, nosotros hacemos primero el programa o hacemos primero los métodos o imitamos, pero el Espíritu Santo se le tiene a un lado, ¿verdad? Callado, no se le deja hablar, no se le pregunta, no se le toma en cuenta, pues ahí va a estar el Espíritu Santo, pero pues Él no va a poder ser el edificador. Somos nosotros los que edificamos a nuestro buen parecer. Pero las cosas no van a funcionar como funcionarían cuando el Espíritu Santo es el director o el que edificador. Es en vano trabajamos si Dios no edifica la casa. Él dice, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Entonces, ellos, en la iglesia primitiva, por más de 100 años, ¿no? La iglesia creció con todo y persecución, la iglesia avanzó, entró en diferentes territorios, en diferentes naciones, fue imparable, pero ellos tenían el espíritu, sabían que ellos solos no lo podían hacer. Todos, la gente era bautizada en agua, la gente era llevada a Cristo, la gente recibía el bautismo del Espíritu Santo. En una ocasión, ¿se acuerdan cuando Pablo se encuentra a unos creyentes que tenían la palabra, pero nada más habían sido bautizados con el bautismo de Juan y no hablaban en lenguas, no conocían al Espíritu Santo? Como Pablo dice, pues no sabemos, no, nadie nos ha dicho de eso. A veces la gente no conoce, no sabe. Entonces Pablo inmediatamente los puso al tanto, o sea, los llevó y a que recibieran lo que les hacía falta, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Qué nos hace falta? Siempre el Espíritu Santo está trabajando para llevarnos a un crecimiento, para perfeccionarnos, para ver qué cosas nos hacen falta, ¿sí? Y para podernos impartir eso que nos hace falta. Entonces, nos va guiando, nos va llevando, ¿no? Entonces, ellos se obedecían y les mostraba de una manera lo que tenían que hacer, ¿no? Y la misma manera como lo hizo con Jesús mismo también fue guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Dice, siempre la falta de conocimiento del Espíritu Santo ha provocado ceguera, falta de vida, la vida del Espíritu, ¿sí? Ah, ha provocado una falta de sabiduría, falta de visión, dirección, falta de poder en la iglesia. No queremos esto. Necesitamos el Espíritu Santo, necesita ser Señor. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y Él necesita ser Señor. Jesús está a la diestra del Padre en los cielos. El que está aquí, la persona más importante en la tierra, es el Espíritu de Dios. Entonces no lo podemos tomar en poco, ni tomar como nuestro sirviente o como una llanta de refacción o alguien que nada más así nos está haciendo masajes y nos apapacha. Él nos guía, Él nos transforma, Él nos santifica, nos va lavando, nos va impartiendo los dones, todo lo que necesitamos. Entonces, cuando está el Espíritu Santo operando en la vida de cualquier creyente, en la iglesia, hablamos de iglesia, la iglesia somos tú y yo, la iglesia somos nosotros. El Espíritu Santo está trayendo esa reforma en la mentalidad de pensar que la iglesia es el edificio. La iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces, si en tu vida, si tú como iglesia, el Espíritu Santo está y es Señor y hay esa comunión y esa relación, ¿sí? Con Él, entonces ahí está la vida del Espíritu a la disposición. Está la gracia de Dios a la disposición. Está la sabiduría. El Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría. Son los 7, en la manifestación dice los 7 espíritus de Dios: el espíritu de sabiduría, de revelación, de inteligencia, de conocimiento, ¿sí? De ciencia, espíritu de temor de Dios. Eso está en la vida. Cuando está el Espíritu Santo, Él da visión de reino, nos enseña a ver con una perspectiva diferente, como hijos, no como nada más como una religión y un servicio y el culto, y es un lenguaje religioso, no, somos la iglesia. Y tú y yo como iglesia, donde quiera que estemos, eres la iglesia. Cuando no hay esa percepción, esa sabiduría y falta de visión, falta de dirección, entonces dice, voy a la iglesia, me congrego en la iglesia, me comporto de una manera en la iglesia,
pero en mi casa soy diferente. En mi casa yo soy fulano de tal, soy el médico, soy el doctor, o soy esto en el trabajo, ¿verdad? Pero no nos vemos como un todo, como una iglesia, como un cuerpo en Cristo. Entonces, el Espíritu Santo, por eso a veces no lo escuchamos, porque pues, la gente cree que para escuchar de Dios es en la iglesia. Para saber o tener una relación con Dios es en la iglesia y a través de terceras personas. Es una mentalidad que trae, sí, el pueblo como una mentalidad que ha sido llevada, ¿verdad?, de generación en generación al espíritu religioso. Pero cuando el Espíritu Santo nos da visión, nos da dirección, nos da poder, ¿sí? Poder. Jesús le dijo, espérense. Cuando Jesús le está diciendo, espérense hasta que sean investidos de poder de lo alto, eran los discípulos, eran los que habían creído. Le dijo, júntense, únanse, manténganse unidos. Ya estaba Dios, Jesús formando su iglesia, pero la iglesia eran ellos. No había un edificio específico, se juntaron en un aposento alto. Pero la iglesia se esparció por todos lados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia era el cuerpo de Cristo, eran ellos eran la iglesia, los que constituían la iglesia, no era el edificio. Y se podían, Jesús, por ejemplo, enseñaba, no en la sinagoga, lo hizo en la sinagoga, pero no estaba limitado a la sinagoga, él compartía en el campo, en el monte, en el desierto, donde quiera, él llevaba la palabra, él era el Hijo, él era el reino. Él tenía una conciencia de cómo de operar como hijo, ¿verdad? Y cómo manifestar la voluntad del Padre y cómo revelar al Padre. Nosotros estamos llamados a lo mismo, pero es imposible sin el Espíritu. Sin el Espíritu nos quedamos sí, con un sentir hay que ir a la iglesia y que para servir a Dios tengo que tener un ministerio dentro de la iglesia y que si no soy ujier, que no soy panderista, que si no esto no tengo ministerio para Dios, mi vida se centra, ¿verdad?, en las acciones que hago. Pero yo sigo siendo la iglesia somos cada uno de nosotros, en tu trabajo, tú eres la iglesia, en tu casa, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, tenemos un reino, tenemos un espíritu, tenemos su sabiduría, tenemos su vida, tenemos su gloria, su gracia aquí. Necesitamos avivar esa relación, avivar, ¿verdad?, esa comunión con el Espíritu Santo y entonces va a haber vida, porque sus palabras son poder, sus palabras son vida, ¿sí? Sus palabras nos dan visión, entendimiento, sabiduría. Todo eso viene de lo que está dentro de nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué no sabes que eres templo del Espíritu Santo? Mismo Pablo lo preguntaba a la iglesia. ¿Que no saben que son templos del Espíritu Santo? Entonces somos templo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo quiere traer esa conciencia a cada uno de nosotros y que cuando nosotros enseñemos a otros, nos enseñemos, ¿verdad?, en esa dimensión, en el Espíritu, y enseñar a la gente a oír la voz del Espíritu, a ser edificado en su espíritu. Si no, se volverá un ritual, se volverá una costumbre, se volverá una religión más. Sí que se habla, el cristianismo no es una religión, pero se ha vuelto una religión, realmente. Necesitamos vivir la vida en el Espíritu, ¿ok? Dice aquí, ok, entonces siempre la falta del conocimiento del Espíritu Santo ha provocado ceguera. Yo no quiero estar ciego y ahora yo todos los días, Señor, abre mis ojos, abre mi entendimiento, Señor, dame sabiduría, dame dirección, ¿sí? Porque todo esto tiene consecuencias. Si la iglesia que está llamada a ser luz, que estamos llamados, ¿verdad?, a manifestar la gloria de Dios, si la iglesia que estamos a vivir las riquezas de su gloria, la herencia en Jesucristo, a manifestar su poder, vivimos, ¿verdad?, en esa dimensión nada más natural, humana, sin sabiduría, sin visión, pues la gente también en el mundo está en tinieblas. ¿Dónde está la luz? Nosotros somos luz, ¿sí? Dice, a la tierra, dice, está gimiendo, dice, el anhelo ardiente de la creación es ver la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, ¿quiénes son? Los que son guiados por el Espíritu Santo. Eso nos habla la Escritura, ¿no? Entonces es importante, Señor, guíame,
enséñame. Quítame destápame el entendimiento, pues, Señor, muéstrame tu camino. Nosotros, el Espíritu Santo dice, espera que nosotros escuchemos su voz y le obedezcamos. ¿Por qué? A veces sí la oímos, pero no la escuchamos. La oímos, pero no la entendemos. La oímos y tenemos un sentir de que debemos obedecer, pero al final de cuentas terminamos haciendo nuestra propia voluntad. Entonces, es importante que nosotros, como ovejas, escuchemos la voz del buen pastor, ¿sí? Que podamos seguir. Dice Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, y el Espíritu Santo, pues, que lo sigamos y que lo obedezcamos. Dice, una de las cosas más tristes es que como ovejas no sepamos conocer la voz del Espíritu, conocer la voz del pastor, ¿sí? Acuérdate que el enemigo va a imitar las voces, el enemigo va, endulza la voz, él sabe qué hablar, la manera como le habló a Eva. Eva y Adán habían escuchado la voz de Dios, ¿sí? Pero el momento que Eva empezó a escuchar otra voz y a sintonizarse con otra voz, ¿verdad? Y esta voz supo darle al alma, al hombre, su naturaleza humana, ¿sí? Supo dar las palabras adecuadas. ¿Para qué? Para que tomara una decisión independiente de Dios. Entonces, es importante saber qué voz estamos escuchando. Te decía, hay muchas voces y Dios no quiere que estemos confundidos, ¿sí? Que no sepamos discernir la voz del enemigo, de la voz de Dios o la voz de la carne, la voz del mundo, ¿sí? Todo está lleno de voces. Tu mente está llena de voces. Todo el tiempo te vas a dar cuenta que hay una comunicación, aunque no estés con nadie, hay una comunicación acá. Y vienen pensamientos, y vienen ideas, y viene una comunicación interna. Aún esa comunicación nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente escucha una comunicación interna que trae confusión, que trae, no puedo, no lo voy a lograr, ya fracasó esto, y se hablan a sí mismo mal. El enemigo pone pensamientos y entonces ahí mismo se vencen. Pero cuando nosotros conocemos la voz de Dios y conocemos la palabra, nosotros tenemos una voz que declarar lo que Dios dice en su palabra. Podemos tener una espada con la cual podemos pelear, que es su palabra, la palabra escrita, la palabra que está en el corazón y que la palabra empieza, ¿verdad?, a darnos sabiduría, a darnos dirección y se convierte en un arma, se convierte en una lámpara que da dirección a nuestras vidas. Entonces es importante. He visto muchas veces las ovejas también, el no reconocer la voz del Dios, fácilmente ser engañadas por el enemigo, por un salteador, por alguien que viene. Acuérdate que el enemigo es engañador, es un imitador, pero también nosotros los frutos tenemos que verlos, porque la voz de Dios son semillas de vida, semillas de justicia que van a dar frutos de justicia. La voz del enemigo produce otro tipo de frutos. Dice, pero lo más peligroso es que por no saber reconocer la voz de Dios, pensemos que Él es quien nos está hablando y dirigiendo, cuando en realidad es el enemigo. Mira, he conocido personas que han luchado por años porque escuchan voces internamente. No las pueden acallar. Y es un tormento, y es una lucha continua. Y ellas empezaron creyendo que era la voz de Dios. Tal vez en un principio sí escucharon la voz de Dios, pero el corazón se abrió la puerta, la vanidad, algún área se abrió y empezaron a seguir esta voz que les empezó a engañar, les empezó a engañar. Y usando muchas veces la misma palabra o llevándoles a hacer cosas, ¿verdad? Que el enemigo como que los va leccionando, ¿no? Y yo lo veo ahorita muchas veces, a veces en la música, a veces oigo, a veces el otro día estaba escuchando cantos, ¿no? Y le dice, muévete, 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 o pasito, hazle para acá, hazle para allá. Y entonces empieza la música, es una música muy seductora, muy,
que agrade, están los niños, ¿no? Y todo el mundo, la música, la letra les está dando dirección, está dando instrucción, y todos al ritmo de la música, ¿verdad? Empiezan a bailar o a moverse o a contorsionarse de acuerdo a la dirección que están sirviendo. Y el enemigo está usando la música de esa manera también. Y está metiendo espíritus de lascivia, espíritus de seducción, muchas cosas a través de la música, y te pones a pensar, digo, si la gente supiera qué tan fácil está siendo hechizada o atrapada por el sonido y por las palabras, y es una diversión y es una fiesta, pero te vas a dar cuenta, todos haciendo lo mismo. Entonces empieza con poquito y diga en dirección, y luego ya las temáticas son más provocativas, son más sensuales, ¿verdad? Primero empezó como un juego, un pasito para adelante y un pasito para atrás, y luego las letras fue cambiando, y ahorita la gente, pues los niños siguen lo que les digan sin cuestionar, sin pensar si lo que están siguiendo, ¿verdad? Los está condicionando para obedecer las voces del mundo, las voces que el enemigo usa para que al rato hagan lo que les dice que tienen que hacer. Y ahorita hay una cuestiones tan fuertes de sexualidad, que hay ya artistas que dicen, es que esta música es pura perversión. Pues sí, pero los papás ya no se dan cuenta. Ahora, entre más chiquitos y vean los papás, las niñas bailándose y contorsionándose y haciendo lo mismo de los adultos, dice, ¡wow! ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¿Mm? Para que veas, hay muchas voces, hay muchas maneras de influenciar, ¿no? Y el enemigo usa muchos medios para hablar. Por eso nosotros tenemos que ser sabios y estar conectados con la voz del Dios, porque que todo el mundo lo haga o que todo el mundo lo aplauda, no quiere decir que eso sea el 100% de Dios. O sea, tenemos que escuchar y ver los frutos que están produciendo, ¿no? Dice, si no conocemos la voz de Dios y la naturaleza de Dios, cualquiera nos puede engañar y confundir, y lo hemos visto, ¿sí? Usan el ritmo, claro que sí. Los ritmos son muy pegajosos, muy, muy pegajosos, y pega ahorita mucho con el reggaetón y todo ese tipo de ritmos. Están los niños, como decía el otro día, antes los niños en las escuelas eran canciones infantiles y las rondas y muy bonitas y todo. Ahora es pura sensualidad, y te estoy hablando de kinder, te estoy hablando de primaria. Las maestras traen lo que ellos les gusta y se los están poniendo a los niños. Ahora, el niño pues es inocente, eso está de moda y les gusta, el ritmo es sabroso, pero los papás están en las mismas, los papás están en las mismas. Entonces, para que veas cómo la gente obedece al ritmo, cómo la gente obedece la voz, sin cuestionar si es correcto, si te bendice o no. Las chamacas, si le están diciendo, toma droga, toma droga, toma droga, acuéstate con uno, acuéstate con dos, acuéstate con tres, acuéstate, el ritmo te lleva, y al ratito, ¿qué crees que va a hacer la chamaca? Pues eso. O sea, está siendo condicionada. O sea, nada, 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 no, todo es la voz es espiritual. Tenemos poder en nuestra boca de dar vida o dar muerte, ¿sí? El enemigo lo sabe perfectamente. La música es espiritual, no solamente sonido y un buen rato, es espiritual. Por eso las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero nosotros necesitamos conocer el Espíritu Santo y estar muy conectados también con la naturaleza de Dios. Dios es santo, Dios es puro, Dios es justo, Dios es misericordioso. No te va a venir a cantar al oído algo que vaya en contra de su naturaleza. Aún los 10 mandamientos están basados en su reino y su naturaleza. Dios no mata, Dios no miente, Dios no comete adulterio, ¿sí? O sea, Dios, y son para protección, son para protección del ser humano. ¿Por qué? Porque el pecado siempre va a traer muerte, la paga del pecado trae muerte, porque el pecado siempre va a traer castigo, ¿sí? Entonces Dios quiere que seamos sensibles a su voz, porque el Espíritu Santo va a traer la verdad, ese espíritu de verdad. Las palabras que te va a hablar son palabras para guiarte a toda verdad, para traer libertad.
Dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, cuanto más si conocemos a Dios y el Espíritu Santo fue enviado para darnos a conocer lo más profundo de Dios, revelarnos a Cristo, pues qué bendición tenemos. Y no aprovecharla porque, pues no conozco por ignorancia. Porque pensando que nada más lee letra, letra y acciones. No, no, no. La palabra sin el Espíritu es pura letra y produce muerte. El Espíritu Santo es el que inspiró la palabra de Dios. Fue la voz que inspiró a los profetas y a cada persona que escribió, el que les recordó las cosas. Entonces es el Espíritu Santo, el maestro que nos enseña la palabra, que nos dirige a través de la palabra. Por eso es bien importante meternos a la palabra, porque Él va a usar la palabra también. Eso va a ser su primer forma de hablarnos a través de la palabra. Pero cuando Él nos habla, va a ir totalmente de acuerdo al propósito y la naturaleza de Dios y la palabra. El Espíritu Santo no te va a decir, ve y miente, ve y divide, ve y traiciona. El espíritu religioso sí te lo puede decir, pero el Espíritu Santo va a tener cuidado de edificar nuestras vidas y llevarlas al cumplimiento del propósito de Dios. ¿Ok? Entonces, por eso es bien importante que cada uno, de manera personal, comunión, puede ser, es sencilla, platica con Él. Cuando vas a tu trabajo, a ver, Espíritu Santo, enséñame, y gracias porque me acompañas, y gracias. Yo recuerdo así, yo sí empecé en México y eran unas platicadotas todos los días, todo el tiempo, no estás sola. Y no importa si vas en el camión o en el metro, tu mente está ocupada pensando, platicando con el Espíritu de Dios, pensando la palabra, observando y comentando y aprendiendo. Siempre se aprende, siempre hay algo que ver y de lo cual podemos enriquecer nuestras vidas. ¿Sí? Entonces es bien padre, es emocionante. Cántale. Cuando te sientas débil, dile, ay, ayúdame, fortaléceme, te necesito. Como ahorita canté, hace rato estaba yo recordando el canto. Espíritu Santo, te necesito. Pues sí, te necesito, Espíritu Santo, necesito tu fuego. Ayúdame a encender ese fuego si se ha ido apagando. Ayúdame, Señora, al reconocer, ¿verdad? A reconocer que tú estás en mí y que el avivamiento empieza dentro de mí. No tengo que esperar a que alguien me lo traiga o que me entretenga. Cada uno vivas el don, vivas un fuego de acuerdo a la comunión que tienes con Dios, que tienes con el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces es importante, es algo tan personal, pero también Dios trabaja a nivel cuerpo, a nivel iglesia, ¿sí? Acá dice, ok, dice, esta es la razón cuando el espíritu nos puede engañar, el enemigo, pues no el espíritu, pero el enemigo, si no conocemos la voz de Dios y su naturaleza, cualquiera nos puede engañar. Dice, por esta razón es muy importante que tengamos comunión con Él y dejemos que Él trate y transforme nuestro corazón. A través de estos estudios vemos la obra que Él hace en nosotros, ¿verdad? Cómo Él trabaja en el corazón, porque Él nos habla a nuestro espíritu. Él habla a nuestro espíritu y de ahí el corazón se va siendo transformado y va transformando nuestra manera de pensar. Así, Él es quien nos va a revelar lo que está en el corazón de Dios y nos va a convencer de todo lo que debemos hacer y hay dentro de nuestro corazón. Él conoce, como está dentro, imagínate, Él está dentro de nosotros perfectamente, conoce la condición del corazón y Él sabe cuando necesita ser sanado el corazón que está apocado, el corazón que está alegre. Él ve el corazón y ve la condición. Entonces, por eso Él es el consolador, es la fortaleza, Él es el guía. O sea, hace muchas cosas y las hace en nuestro corazón. No le tengas temor, miedo al Espíritu Santo. Ten temor reverente de Dios, pero que no sea el enemigo trata de que hacerlo así como si fuera fantasmas o cosas así como de que no podemos conocer. No le tengas miedo al Espíritu Santo, ten amistad con Él, ten una relación personal con Él. Vas a ver que es el mejor amigo, la persona que más
cree en ti o que la persona que tiene los pensamientos de Dios para ti y que está ahí por ti, no está contra ti, está ahí por ti, está ahí por cada uno de nosotros. Entonces, aquí hay una pregunta, si estás siguiendo tú al Espíritu o esperas que Él te siga a ti. ¿Sí? Haces tus planes y todo eso y así fuimos enseñados realmente aprender a hacer las cosas y luego pedirle que nos instruyera, pero creo que es mucho más fácil si nosotros lo seguimos a Él, porque Él sabe el camino, Él sabe cómo se va a asegurar de que nosotros cumplamos el propósito. Si nosotros lo cambiamos las cosas, pues es probable que nos perdamos, ¿no? Por eso eso es como un GPS. Un GPS, qué bendición. Le acuerdo que antes, digo, a la mayoría de nosotros, yo creo que los que estamos aquí, nos tocó la época donde abajo de buen cubero, ¿verdad? O viendo hacia el norte o hacia el sur para buscar una dirección, o comprábamos nuestros mapas o hacíamos preguntas, pero a veces la gente, el mapa nos confundíamos o no lo sabíamos leer bien, o preguntábamos a las personas y una te decía que era para la derecha y otra decía que era para la izquierda, otro para el norte, otro para el sur. O sea, muchas veces nos confundíamos porque andábamos preguntando a la gente y cada quien a veces sin saber te daba direcciones. Yo a veces me he preguntado, oiga, ¿es esto? Yo, mire, ni vivo aquí o no sé. Prefiero decirle no sé y no inventar algo, ¿verdad? O a mi imaginación darle instrucciones que no son correctas. Entonces, ¿cuántas veces nosotros vivimos así, no? Y perdíamos tiempo, a veces hasta la gasolina se acababa, andamos tensos, muchas cosas suceden. Pero el Espíritu Santo no le pasa eso. Él es, como decía, es como un GPS. Ahora, si tú pones un GPS, es mucho más fácil que te guía y hasta en el carro te va diciendo, dale la vuelta y a tantos metros, dale a la izquierda y te va direccionando, dando dirección, ¿no? Y dices, wow, qué maravilla, ¿no? Pero estos son estos tiempos. Entonces Él quiere ser el que nos guías. Dice aquí otra pregunta, haces tus propios planes y luego esperas que Dios los apruebe y te siga. Te voy a decir, Dios no tiene ningún compromiso con, con cumplir nuestros planes cuando no están de acuerdo a su voluntad o nuestros caprichos o bendecir aquello que Él nos está bendiciendo. Acuérdate que a los planes de los discípulos empezamos viendo, querían ir a Asia, ¿sí? En los planes de ellos y creo que era parte del cumplimiento de la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces dice cómo ellos querían ir a Asia y el Espíritu Santo, ¿verdad? Se los impidió. Entonces, como también querían, intentaron ir a Bitinia y el Espíritu Santo les dijo que no. Qué bueno que ellos no fueron religiosos y siguieron orando y Dios te pedimos, sigue abriendo Bitinia, Señor, y vamos a ir y sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y gracias. Y aunque hubiera habido gente que los hubiera invitado, aunque hubiera dicho, ¿sabes qué? Está abierta la puerta y aquí está tu hotel y tu casa, pero si el Espíritu Santo te dice, no vayas ahí, pues no vayas. No vayas, ¿por qué? Porque vas a tu propio riesgo, no va a haber el fruto. Entonces, qué bueno que ellos, ¿verdad? Pudieron cambiar de planes, pudieron adaptarse a la guianza del Espíritu Santo. ¿Ok? Esto que vemos que las preguntas es muy, muy, muy común que se vea el día de hoy. Yo voy a dar vuelta a la página. Dice, mm, dice aquí que no sigamos conociendo a Dios por lo que nos cuentan, o sea, no tengamos de oídas te conocían, no, sino que la puerta está abierta, el acceso está abierto a la presencia de Dios, ¿sí? No, dice aquí, no sigamos alimentándonos de migajas. Tú ten tu propio banquete con el Señor, métete a la palabra, ama la palabra, come la palabra, platica con Él, pregúntale a Él. Y te voy a decir, es tan rico, es sabroso. Miren, aquí tengo un... Hello. Hola, diles. Ok. Un banquete con Él, ¿no? Especial. Siéntate a su mesa, date el tiempo. Eh, si no sabes qué empezar, por dónde empezar, yo te recomiendo, ¿qué te he estado hablando últimamente? ¿Qué es lo que te ha estado inquietando?
¿O qué es lo que más ha estado resaltando Dios sobre algún tema o una situación? Pregúntale y toca una concordancia. Si tienes concordancia o si estás leyendo un libro, ¿verdad? Empieza a reafirmar, estudia este libro. A ver, muéstrame, ahora tú háblame, mi Espíritu Santo. Ahorita estoy muy contenta porque estamos trabajando la traducción de otro libro, ¿verdad? Gloria me está ayudando, muy linda. Y estamos, ahorita yo estoy viendo toda la revisión y todo lo que tiene que ver con ver todo cómo está el manuscrito y cómo se tenga la redacción y todo eso y cosas que Dios me estaba hablando estos últimos meses, cosas que hasta yo hacía estudios. Yo cada vez que le pregunto me siento y empiezo a apuntar y empiezo a apuntar y cojo acá y cojo concordancia y busco. No me siento nada más a ver qué me dice, nomás a ver y que a ver qué se me vaya. Trato de apuntarlo o poner mucha atención, ¿no? Y me da tanto gusto porque este material que estamos ahorita traduciendo está muy, muy padre, pero ahorita los temas, los puntos que está tratando, haz de cuenta lo que yo estaba estudiando, me los sigue reafirmando de una manera tan práctica con otros ejemplos, ¿verdad? Y dice, Señor, gracias, Señor. Y ves, si tú puedes decir, ay, qué aburrido, es lo mismo, pero te sigue afirmando, el Señor te está dando, te está está perfeccionando en esa área porque es importante, ¿no? Y eso es lo que me ha estado hablando por meses y ahorita que voy viendo las temáticas y son a veces, son muchos capítulos, los capítulos son largos y te cansas y tu cuerpo se cansa, pero la riqueza de lo que estás viendo lo aprecio tanto y digo, Señor, gracias, Señor, porque fue obediente, ¿no? En hacer este trabajo que es parte de mi apoyo, de mi ayuda, pero también de mi crecimiento, ¿sí? Entonces yo no lo veo como tiempo perdido, al contrario, lo valoro. ¿Por qué? Porque valoro la palabra. Y que si alguien lo escribió y que si alguien hay que ayudar para que eso salga, para que otros sean bendecidos, qué bendición, porque en ese proceso tú también estás siendo bendecido. ¿Sí? Y para mí ha sido una de las maneras más fáciles y preciosas de aprender la traducción, porque te metes y sistemáticamente estás viendo pensando y meditando la temática y la estás viendo de diferentes perspectivas y eso te ayuda a crecer. O sea, no crecemos descuidadamente, no descrecemos o somos formados, pues ahí como salga. No, hay que haber alimento, tenemos que nosotros ser intencionales en ese deseo de crecer, en ese deseo de alimentarnos, no nada más de lo que el domingo nos alimentan. ¿Cuántas veces en la semana tú te tienes un tiempo, no sé si diario, pero por lo menos un día a la semana, que dices que yo me voy a sentar una hora, esto es para el Señor, para mí es mi tiempo con Él, yo necesito este tiempo. Cuando tú ya tienes tiempos con Él, te das cuenta que lo necesitas diario. Que lo que empezó con 15 minutos se puede ir a horas y se puede volver un estilo de vida, ¿sí? Que estás a la mesa todo el tiempo. Él está alimentándote, te está hablando constantemente, ¿sí? Entonces Dios tiene un banquete para todos. Dice aquí Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale, toda palabra que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Entonces Dios sigue hablando, ¿sí? Dios sigue hablando y la palabra está viva. La palabra tiene profundidad, la palabra es más, y lo hemos vivido, yo sé que tú lo has vivido. Una palabra te la puede hablar y te da revelación en cierta situación. De repente pasa el tiempo y vuelves a leer esa palabra y como que la ves en tercera dimensión, como que la ves con mayor entendimiento. ¿Por qué? Porque ya hubo un proceso de crecimiento interno y ahora hay mayor comprensión y hay mayor aplicación, hay mayor revelación. Entonces la palabra es como una mina de oro que tú puedes llegar y escarbar en la orillita y encuentras oro. Pero si sabes que adentro de ese monte está lleno de oro y te metes a escarbar, tú vas a encontrar lingotes de oro, pepitas de oro que van a ser unos lingotes de oro. Es rica. Pero imagínate vivir una pobreza espiritual
por la sordera, porque no sabemos oír el Espíritu Santo, porque no dedicamos tiempo, porque no tenemos el conocimiento. Dios no quiere que seamos pobres, quiere que seamos enriquecidos en todas las áreas. Entonces, pero necesitamos, ¿verdad?, darle prioridad a Dios y a valorar, atesorar la palabra, atesorar la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. La palabra que necesitas hoy te la va a dar y mañana te va a dar palabra fresca, un maná nuevo. Te va a dar carne, no nomás leche y papillas, te va a dar carne. Y yo creo que aquí en Agua Viva estamos acostumbrados a comer carne, a comer palabra viva, palabra fuerte, palabra que viene de revelación. La palabra que es revelada, la palabra que está saliendo de la boca de Dios, es lo que Dios tiene para sus hijos. No un recalentado. Hay gente que nada más vive, lo único que se alimenta son recalentados de recalentados de recalentados. No, Dios quiere una palabra fresca. Y esto es lo que tiene para cada uno de nosotros, ¿ok? Dice, Dios sigue hablando hoy y lo hace todos los días y nos va a hablar, ¿verdad? Entonces necesita pasar tiempo con Él. Dice, cuando el Espíritu Santo nos habla, ¿es con el fin de qué? A ver, bueno, dice, guiarnos a toda verdad, ¿sí? Limpiarnos, purificarnos, ¿sí? ¿Con qué? El lavamiento de la palabra. La palabra es que nos limpia, nos purifica, para darnos a conocer su voluntad, para convencernos cuando hemos pecado o cuando estamos fuera de lugar o fuera de tiempo o haciendo algo que es incorrecto o no necesariamente incorrecto, pero que está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, el pecado es cerrar en el blanco, es estar fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿sí? Darnos visión, Él nos habla para darnos dirección, para ayudarnos, dice aquí, en nuestras debilidades, para levantarnos, para avivarnos. ¿Qué emoción se siente siempre cuando escuchas la palabra, una palabra que viene directamente a tu corazón? Su voz es suave. Recuerdo, compuse un canto hace muchos años hablando sobre eso, ¿no? Decía, ¿cómo poder expresar con palabras, mi Señor? Dice, lo que yo siento en todo mi ser cuando tú hablas a mi corazón. Él decía, tu voz es suave, mi Señor. Tu voz es dulce, llena de amor, que siento gozo en todo mi ser, el cual no puedo callar. ¿Sí? Entonces está expresando lo que cada palabra significa y lo que cada palabra ha producido. Y produce alabanza, produce gratitud, produce cambios, ¿sí? Produce una transformación interna. La palabra va renovando nuestra mente necesariamente para poder vivir en el espíritu y vivir las experiencias sobrenaturales que Dios quiere que tengamos o vivir una vida plena, necesita haber una renovación del espíritu de nuestra mente, porque nuestra mente está moldada por el mundo, condicionada a lo natural, ¿sí? Pero Dios quiere que caminemos en fe y que tengamos la mente de Cristo. La mente de Cristo tiene el espíritu de sabiduría. La mente de Cristo tiene el espíritu de inteligencia. La mente de Cristo tiene el espíritu de conocimiento, de ciencia. O sea, el Espíritu Santo, todas sus misiones están en la mente de Cristo y Dios quiere que tengamos esa dimensión en nuestro ser. Entonces, por eso nos habla y nos habla para avivarnos, para enseñarnos a adorar al Padre, el Espíritu y en verdad. Entonces es un trabajo, ¿no? que Dios, el Espíritu Santo hace, no solamente está ahí esperando calladamente y quietamente, no, Él se involucra en nuestras vidas. Entonces, si nosotros no hemos sido sensibles o no hemos tenido esa perseverancia de meternos a estudiar la palabra, de darle tiempo a Dios, de platicar con Él, ¿sí? De pedirle cuando debemos de pedirle o de callar cuando debemos de callar. Necesitamos, Señor, perdónanos y pedirle que nos haga sensibles a su voz. Abre mi oído, Señor. Abre mis ojos, quiero verte. Y abre mi oído. Hay unas escrituras muy fuertes
lo que representa la sordera espiritual y la ceguera espiritual. Y nada más, eso es nada más la condición de un corazón endurecido, un corazón necio. Entonces nosotros no queremos un corazón sensible, un corazón obediente. Y Él los abre, si nosotros disponemos el corazón, yo creo que Él abre, porque de ese Dios que se comunica, nos dejó su palabra. O sea, todo lo hizo por la palabra, los cielos, la tierra, y luego que entrega a los hombres, la palabra se hace carne, la palabra que creó todo se hace carne y habita entre nosotros. Y luego que nos deja la palabra escrita. Entonces, para que veas qué importante para Dios son las palabras y lo que Él habla, Dios no miente. El Espíritu Santo no es un espíritu de mentira. Y pues Jesús decía que su voluntad era hacer la voluntad del Padre. Entonces, para eso Jesús necesitaba conocer la voluntad del Padre y Él decía, no hago más que lo que veo hacer al Padre. ¿Sí? Él hablaba lo que oía hablar el Padre. Pues ese es el modelo que nos deja nuestro Señor, ¿verdad? Y el cual estamos aprendiendo cada vez y perfeccionando cada vez. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por esa disposición del corazón de honrar a Dios, no de honrarle su palabra, de sentarse a su mesa para seguir aprendiendo, para seguir creciendo. Y que oro que Dios les dé a cada uno sabiduría, que nos dé a cada uno una lengua de sabios, un corazón sabio y entendido, una lengua de sabios para poder también hablar con sabiduría al necesitado o en el momento adecuado, ¿sí? Dice aquí al final de la página 70, dice la iglesia o la persona. Bueno, aquí hablamos de la iglesia en general, pero acuérdate que somos la iglesia que no ha aprendido a conocer, a honrar y tener el Espíritu Santo como su mejor amigo, como su consolador, su maestro, ¿eh? Su edificador, el que nos transforma. Se está perdiendo de la experiencia más edificante. Quiere cambiar, quiere hacer cosas por sí mismo, no lo podemos hacer. ¿Sí? A veces queremos, ¿verdad?, que otras personas consuelen o que otras personas sean. No, pon la mirada en el Señor. Y el Señor, cuando necesite, pondrá personas o hará que situaciones ayuden para bien. Pero el primordial fuente de sabiduría o el maestro principal, el guía, el que edifica, tiene que ser el Espíritu Santo. Nosotros damos la palabra, eso, pero el que está contigo las 24 horas es Él. Y Él no nada más enseña el domingo al discipulado o Él te va a enseñar nada más el domingo en una reunión o un viernes. Él está a las 24 horas y ya sé que estás en la cama, ya sé que estás cocinando, ¿sí? Él es parte de tu vida, está contigo. Tiene que haber una conciencia. En este manual empezamos hablando en el Salmo 139. Dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Dónde me puedo, decía David, dónde puedo esconder de tu Santo Espíritu? No podemos escondernos. Entonces, hagámonos nosotros los mejores amigos de Él, a sus compañeros, y verás que la vida se vuelve plena y emocionante. ¿Ok? ¿Vamos bien? Déjame tomar un tantito. Bueno, yo creo que acabamos ahorita la clase. Fíjate que no seamos descuidados. Ya esto ya es responsabilidad de cada uno. Responsabilidad de cada uno, ¿verdad? Son decisiones personales. ¿Ok? Dice, si como iglesia no fuésemos tan descuidados en conocer el Espíritu Santo y dejamos de tratarlo tan solo como una doctrina o una persona de tercera categoría, como es que la tercera persona de la Trinidad, como si fuera alguien menos, ¿no? No estaremos viendo las siguientes, fíjate, las consecuencias, ¿sí?, de no tener al Espíritu Santo reinando aquí en el corazón. Falta de poder y autoridad espiritual. Entonces, ¿quieres crecer en autoridad y poder? Pues entonces necesitamos el Espíritu Santo. Viene una sequía espiritual, falta de santidad, consagración y disciplina en la vida cristiana. Estamos viendo una iglesia muy fría, muy apática,
más carnal que espiritual en muchos lugares. O sea, es una condición que se está viendo en muchos creyentes hoy en día y es triste. Falta de victoria sobre el pecado. Es que somos humanos, entonces siempre, ¿verdad? En lugar de vencer y aprender que estamos bajo la ley de la vida en Cristo Jesús, y son creyentes que siguen viviendo bajo la ley del pecado y muerte. Falta de testimonio de vivir en Cristo, falta de influencia en el mundo, no hay voz, no hay luz que pueda resplandecer, falta de celo por la evangelización, ¿ok? Además, también se puede caer en un formalismo y un legalismo. El espíritu religioso entra. ¿Quiénes crees que persiguieron a Jesús? Pues los religiosos, ¿sí? Tradiciones religiosas que invalidan la palabra y el poder de Dios, ¿sí? Eso es lo que empieza a operar. Entonces, como somos religiosos, se ve bien, se siente bien, cumplimos, pero no hay vida, no hay poder, no hay reino, es pura religiosidad. Hay indiferencia, apatía, adormecimiento espiritual, confusión y duda. El mundo hay una mundanalidad y una competencia constante, murmuración, quejas, intolerancia, división, y se convierte la gente anda del lado a lado como vagabundos espirituales. Ahora, hay una diferencia, ¿no? Enseñados por el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo falta en la iglesia, cuando falta en la vida de una persona, ¿verdad? Pues podríamos ver los frutos son muy, muy diferentes, ¿ok? Entonces, pues es tiempo, ¿verdad? Esta clase que nos lleve a reflexionar en nuestro nivel de comunión y si ha habido quejas o ha habido confusión o ha habido, ¿verdad? Ataduras religiosas, cosas que córrele al Espíritu Santo, muéstrame. Hazme un escáner. ¿Has visto cuando te hacen un escaneo? Señor, saca, quita todo lo que está hablando, Pablo decía, yo prosigo a la meta del llamado supremo, ¿no? Pero dice, olvidando lo que queda atrás. Cosas buenas las tuvo que quitar, tuvo que soltar cosas que lo ataban, y tuvo que perdonar muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él quería avanzar a la meta de su llamado en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces, aquí, pues ya aquí terminé yo la clase. Creo que ya vimos lo que necesitamos ver sobre este tema, pero yo te voy a pedir que mm, mm, no pases muchos días sin que tú contestes esas preguntas, ¿sí? Que tú hablas con él sinceramente y que el Espíritu Santo sabe, ¿no? La condición, pero a veces nos lleva a reflexionar a nosotros mismos, a darnos cuenta. Si mi vida está así, a lo mejor estoy muy avipada, a lo mejor estoy llena, estoy recibiendo dirección, o a lo mejor me siento apagado, a lo mejor me he estado quejando, a lo mejor, ¿dónde te encuentras, pues? Hay síntomas, pues, ve los síntomas. Y aquí pregúntense, ¿qué espera el Espíritu Santo de ti, no? O sea, de ti personalmente, ¿qué te ha hablado el Espíritu Santo? ¿Qué necesitas? Pregúntale. Si no sabes cómo responder estas preguntas, pregúntale tú mismo al Espíritu Santo y dile, muéstrame, Espíritu Santo. Muéstrame, Señor, y hazme ver lo que yo no puedo ver. ¿Sí? Y entonces el Espíritu Santo va a empezar a guiar a toda verdad y para traer libertad. No viene, mira, cuando el Espíritu Santo redarguye o viene y nos muestra algo que está incorrecto, no viene con el garrotazo y para hacerte sentir súper mal. Si te sientes mal en un sentido de arrepentimiento, de fallarle a Dios y pides perdón, pero Él trae la gracia. Él trae la gracia para los cambios. Te trae la paz del perdón. El acusador es diferente. El enemigo es diferente. El enemigo viene, ¿verdad? Y primero te tienta y te echa aplausos para que peques o para que hagas las cosas a tu manera.
Y luego cuando eres descubierto, te das cuenta que estuvo mal, ¿verdad? Él luego viene como acusador y te está acusando y te está acusando y te deja en un sentir de que es imposible, que tú nunca vas a cambiar, que tú nunca vas a poder, que eres un fracasado. Te deja en un sentir de fracaso y de confusión, ¿sí? No te lleva a la gracia de decir, sabes que hay libertad, hay provisión, hay salvación, hay perdón, ¿sí? No, te deja en una condición peor y te vuelve a golpear. Entonces, no, ve, tómate este tiempo con el Señor y deja que el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo haga su obra y que cuando, conforme vayas avanzando, te des cuenta, ¿verdad? De la bendición y de la poder vivir la vida en el Espíritu y la plenitud del Espíritu. Amén. Pues Padre, yo te doy gracias por cada uno de tus hijos, gracias por este equipo, Señor, de hombres y mujeres valientes, Señor, que, Señor, te aman, Señor, sé que su corazón, Señor, ha sido, Señor, inclinado hacia ti. Y Señor, Espíritu Santo, sigue tratando con nosotros, Señor, perfecciónanos, muéstranos las áreas que nos faltan, trae la verdad que necesitamos ver para poder cambiar la realidad de nuestra identidad en Cristo, Señor. Y gracias por lo que estás haciendo. Sigue abriendo los ojos de nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, Señor. Señor, que seamos un pueblo sabio, edificadores de tu reino, Señor. Y gracias, Señor, por el día de mañana que arranca, Señor, estas clases, estas conferencias para mujeres, Señor. Y Señor, trae un despertar en cada uno, Señor. Da sabiduría a cada maestra, Señor. Cada cosa que tú quieres hacer, Señor. Tu Espíritu Santo pueda moverse con total libertad, Señor. Tú conoces la condición de las mujeres. Tú conoces mejor que nadie las necesidades, igual que los varones, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú guíes, que tú tengas la palabra a tiempo, Señor, y que, Señor, podamos ver cambios y vidas transformadas, vidas edificadas, Señor, con el poder de la palabra de verdad, Padre. Y recibe toda gloria, alabanza y honor. Amén y amén. Bueno, pues amados, a descansar. Entonces, contesta estas preguntas y nos vemos la semana que entra con la página 73, ¿ok? Dios les bendiga, que descansen. Buenas noches.